Señoras y señores, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Señores presidentes de las mesas directivas del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, me da mucho gusto saludarles y contar con su presencia en este acto. Saludar particularmente al nuevo presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a quien le deseamos el mayor de los éxitos, en esta que me parece es el primer acto oficial en el que concurrimos, y me da mucho gusto saludar a ambos presidentes. A la señora ministra, representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señor presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de quien hemos escuchado su informe, o más bien una apretada síntesis de un informe. Estoy seguro que el auditorio reconoce que no se da lectura a los 3 tomos que me ha entregado y que yo creo que engloba los avances que en esta materia se han dado durante el año 2013. Señor secretario de Gobernación, muy distinguidas autoridades y servidores públicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, integrantes del Consejo Nacional de Derechos Humanos que están presentes en este acto. Me da gusto saludar a los señores embajadores de distintos países que concurren a este evento, de igual forma al representante y comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la familia del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a dirigentes de distintas organizaciones de la sociedad civil que han procurado y han acompañado el esfuerzo gubernamental para que tengamos en México una sociedad de pleno respeto a los derechos humanos. Me da gusto saludar también a presidentes de las comisiones de derechos humanos de distintas entidades de la República, a servidores públicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a muy distinguidos invitados a este acto, sin dejar de hacer particular mención de senadoras y senadores de la República, diputadas y diputados federales que están presentes en este acto y a quienes saludo con todo mi respeto. Señores representantes de los medios de comunicación, la promoción y el respeto y protección de los derechos humanos son deberes irrenunciables de un Estado democrático y un firme compromiso del Gobierno de la República. Por ello, desde el inicio de la administración, hemos trabajado para generar las condiciones que nos permitan convertir a México en una sociedad de derechos y en la que todos, sin excepción, gocen el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. En este gran objetivo es esencial asegurar el respeto a los derechos fundamentales. Permítame, en consecuencia, compartirles algunos avances que esta administración ha tenido en esta materia. Primero, estamos impulsando la promoción y defensa de los derechos humanos en toda la administración pública federal. En abril de 2013 se reestructuró la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación con 2 nuevas áreas estratégicas: las Direcciones Generales de Política Pública de Derechos Humanos y la de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos. De manera complementaria, se ha conformado la red de enlaces en distintas dependencias de la Administración Pública Federal a fin de promover y respetar los derechos humanos en sus actividades cotidianas. Segundo, estamos fortaleciendo el marco legal y el andamiaje institucional a favor de los derechos humanos. 2013 fue un año importante para nuestro país en materia de derechos humanos. Las reformas constitucionales que se han concretado tienen como eje central el fortalecimiento y ampliación de los derechos fundamentales. Entre otros, se ha garantizado el acceso a una educación equitativa y de calidad, la libertad de expresión y el acceso a tecnologías de la información y comunicación, incluido el Internet. Además, la nueva Ley de Amparo incluye innovadores mecanismos de defensa y protección de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que nuestro país es parte. Asimismo, entró en vigor la Ley General de Víctimas, una norma que cumple con estándares internacionales en materia de asistencia, protección, atención, reparación integral y restitución
de los derechos de las víctimas. A fin de dar cumplimiento a esta ley, se instaló el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, encargado de establecer y supervisar los programas y acciones de apoyo a víctimas en los 3 órdenes de gobierno. Por otra parte, se publicaron 2 reformas a la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Una, que la dota de facultades para supervisar el respeto a los derechos fundamentales en el sistema de reinserción social, y otra, que amplía las modalidades que tienen los ciudadanos para presentar una queja o reclamo ante la Comisión. Además, se fortalecieron las capacidades institucionales para erradicar la trata de personas y garantizar la protección a defensores de los derechos humanos y periodistas. Con todo ello, el Estado mexicano está mejor preparado para hacer frente a flagelos sociales que lastiman sensiblemente a nuestra sociedad. Tercero, se siguen protegiendo y promoviendo los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes. En este apartado se firmó un convenio de colaboración entre el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y diversas dependencias que contribuye al respeto y cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia en nuestro país. Asimismo, en el marco del Programa Nacional Alerta Amber México, se han sumado esfuerzos públicos, privados y sociales para incrementar la capacidad de localización de niñas, niños y adolescentes perdidos. Y en este sentido, en 2014 se han activado 23 alertas nacionales que han permitido localizar a 17 menores. Cuarto, estamos elaborando el Programa Nacional de Derechos Humanos. En breve se presentará este documento rector de carácter transversal que conjuntará los esfuerzos para consolidar la cultura de respeto y protección en esta materia. Hay que destacar que por primera vez este instrumento contará con indicadores y mecanismos de evaluación independientes. En su elaboración han venido participando las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, académicos y, por supuesto, la propia Comisión Nacional, a la cual agradezco y reconozco su participación. Cabe señalar que México es uno de los pocos países en el mundo que contará con un programa nacional de derechos humanos. Quinto, se han tomado medidas adicionales para garantizar la seguridad integral de la mujer. Se ha ampliado el modelo de centros de justicia para las mujeres, en las cuales se les brinda orientación integral en casos de violencia. En total, suman ya 11 centros en todo el país y para este año se pondrán en funcionamiento 4 más. También se puso en marcha el programa de excarcelación de mujeres indígenas, gracias al cual 54 de ellas, presas injustamente, han recuperado su libertad. Y sexto avance, mayor compromiso y vinculación internacional. México está decidido a adoptar las mejores prácticas de derechos humanos que hay a nivel global y, sobre todo, a ser un Estado que cumple y contribuye con el sistema internacional de derechos humanos. Congruente con ello, se han atendido con acciones puntuales las recomendaciones de esta Comisión Nacional, así como las resoluciones y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Respecto a su vinculación internacional, en noviembre pasado, México fue electo miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el periodo 2014-2016. Se trata de una gran oportunidad para contribuir a la promoción y respeto de los derechos humanos en todo el mundo. Y también es importante señalar que la próxima semana México presentará su respuesta oficial a las recomendaciones recibidas recientemente en el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En su conjunto, estos avances dan testimonio del firme compromiso que tiene el Gobierno de la República para lograr que los derechos fundamentales sean una realidad en la vida cotidiana
de todas y todos los mexicanos. Señoras y señores, desde 2011, el artículo 1 de nuestra Constitución establece que la primera obligación del Estado mexicano es promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en nuestro territorio. Si bien este hecho puso al día la legislación mexicana, reconocemos que un país protector de los derechos humanos no es aquel donde existen leyes vanguardistas, sino donde existen menos violaciones a los derechos y libertades de los ciudadanos. Reconocemos la sensible disminución de quejas contra la Administración Pública Federal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, particularmente, creo yo, al nuevo enfoque de seguridad y justicia que protege la vida e integridad de los ciudadanos. Sin embargo, de ninguna manera podemos caer en triunfalismos. Esta es una tarea permanente, un compromiso irrenunciable del Gobierno de la República ante una sociedad que, con toda razón, exige de quienes tenemos responsabilidad pública redoblar esfuerzos para dar respuesta oportuna a sus demandas y exigencias. Por ello, reitero el llamado a todos los servidores públicos a ser los primeros en respetar y hacer respetar en el ámbito de su competencia los derechos fundamentales. En este marco, expreso mi más amplio reconocimiento a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por un año más de trabajo y, sobre todo, de logros en favor de todas y todos los mexicanos. Felicito a su titular, al doctor Raúl Plasencia Villanueva, a todo su equipo de colaboradores y al personal que labora en cada una de las oficinas regionales por el trabajo realizado durante el año 2013. Como aquí se ha dicho, aún tenemos grandes retos hacia adelante. Confío en que los mexicanos seguirán contando con una Comisión Nacional de los Derechos Humanos fuerte y profesional, de talento y vocación de servicio, que permita proteger y defender los derechos fundamentales de todas y todos los mexicanos. Nuevamente, muchas felicidades.